Muy bien. Dijimos que después de la mala noticia de que donde estaba diciendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, la buena noticia es que el Espíritu Santo es el que da vida a las personas que están muertos espiritualmente. Esta es parte de la obra del Espíritu Santo en el mundo actual, en las personas. Y vamos a leer qué dice Juan capítulo 3, versículo 6. Juan capítulo 3, versículo 6. La entrevista que tuvo Nicodemo con el Señor Jesucristo. Y en un pasaje de la conversación que tuvieron Nicodemo con el Señor Jesucristo, en el versículo 6, Jesús le dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículos 6 y 7. En esta entrevista, Jesús le hablando con Nicodemo, le dijo que tenía que la persona para llegar otra vez a esa comunión con Dios, tenían que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo: pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo un hombre va a nacer de nuevo siendo viejo? ¿Acaso que va a entrar otra vez, puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le aclaró acá y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En esta entrevista, Jesús destaca a la persona del Espíritu Santo porque dice lo que es nacido del espíritu, y ahí el espíritu está en mayúscula, ¿verdad? En Juan capítulo 3, versículo 6, vemos que el espíritu está en mayúscula, no se refiere se está refiriendo a la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Es decir, lo que le estaba diciendo acá a Nicodemo es que la obra de regeneración es efectuada por el Espíritu Santo de Dios en la persona aún no regenerada. Esto es lo que le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y dice, el ser humano en su naturaleza, ¿verdad?, en su natural condición espiritual, es lo que nace de la carne. Y lo que es nacido del espíritu es el ser humano que ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo en la persona. Para poder entrar en el reino de Dios, el nacimiento físico no es suficiente, ¿verdad? Hace falta otro nacimiento que solo el Espíritu Santo puede producir en las personas. Y podemos mirar en Juan, capítulo 6, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 63. Vamos a leer solamente ese versículo, Juan 6, 63. Juan 6, 63. Un capítulo bastante largo. Hay mucho que estudiar acá, pero solamente vamos a destacar este versículo 63. Era Jesús teniendo una conversación muy íntima con sus discípulos. Fue una conversación bastante difícil, dura. Le dice Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Repito esa primera parte. El espíritu es el que da vida. Dice, más claro imposible, ¿verdad? La vida a la que se refiere aquí es la vida espiritual. ¿Y quién puede dar esa vida espiritual? Solo el Espíritu Santo, por su obra poderosa
de vivificación, es decir, de dar vida a algo que está muerto, o en este caso a alguien que está muerto, que es la persona, el incrédulo, ¿verdad? Sin esa obra suya, el ser humano continuaría en su condición natural de muerte espiritual, aparte de la ceguera espiritual que ya mencionamos anteriormente. Vamos a leer brevemente también 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3. Aquí Pablo hace una aseveración un poco fuerte, ¿verdad? Fuertísimo, ¿eh? Pero 1 Corintios 12:3 dice así. 1 Corintios capítulo 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. La última parte del versículo dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, ¿verdad? Sino por el Espíritu Santo. Así dice Pablo acá. Y alguien puede decir, no, pero es exagerado lo que dice Pablo. Y se puede decir alguien, ¿verdad? Exagerado es cualquier persona, inclusive un incrédulo, un borracho, un pecador, puede llamarle a Jesús Señor. Puede decir Jesús es el Señor o Jesús es Señor. Claro, puede pronunciar esa palabra de que Jesús es Señor, si quiere, cualquier persona. Pero, ¿qué es lo que quiso decir Pablo acá? ¿Verdad? En primer lugar, no se trata solo de decir las palabras Jesús es Señor o es el Señor o Jesús es Señor. No es el mero acto de verbalizar o de decir algo con la boca, ¿verdad? Sino que de reconocer la verdad como Señor, es decir, de reconocerle al Señor Jesucristo como el Señor y el Señor de su vida, de nuestra vida, creer en Él y ser salvo, de entender de que somos pecadores, que tenemos esta naturaleza pecaminosa, que por nuestro pecado merecemos la condenación, el estar separado de Dios, como decía Pablo en Romanos, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, ¿verdad? También decía que estamos, nos separa de la gloria de Dios, pero entender que Jesús ofrece gratuitamente a todas las personas esa salvación. Y solamente aquella persona que experimentó, que aplicó a su vida esa verdad espiritual, el que recibió ese regalo, ese don, como leímos también en Romanos 6:23, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa persona que se apropió de esa salvación puede llamarle a Jesús como no solamente el Señor, sino mi Señor, ¿verdad? Aquel que cree realmente en Él, de que experimentó la salvación y que el Espíritu Santo aplicó en Él esa salvación. En segundo lugar, eso solo se puede hacer, es decir, de corazón y genuinamente por la obra del Espíritu Santo. No es algo humano, no es algo natural, es al contrario, algo sobrenatural. Cuando alguien realmente dobla su rodilla ante el Señor Jesús o dobla su corazón delante de Jesús y lo reconoce como el Señor y pasa de muerte espiritual a vida espiritual, es porque el Espíritu Santo ha hecho su poderosa obra de vivificación en el corazón de esa persona, cambiando su corazón de piedra en un corazón de carne. Entonces, solamente aquel creyente, aquella persona que experimentó genuinamente la salvación, se arrepintió de su pecado y le recibió como su Salvador, es el que puede llamarle a Jesús el Señor y mi Señor. Un último versículo para terminar, en Tito 3, 5 y 6. Carta a Tito. Tito 3, 5 y 6. Voy a leer, dice así la palabra de Dios en Tito, capítulo 3, versículos 5 y 6.
Vamos a leer el versículo 4. Tito 3, 4, 5 y 6 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, dice, y su amor para con los hombres, está hablando de Dios, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Vamos a resaltar acá en este pasaje breve que leímos, pero muy importante. Acá el apóstol Pablo le escribió a Tito, ¿verdad? Que su discípulo, llegó a ser ya un hombre dedicado al ministerio. Les dice en el versículo 5, está hablando de Dios, dice, nos salvó, Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Es decir, la renovación a la que se refiere aquí el apóstol Pablo es la renovación, es decir, la aplicación de la salvación en la vida de la persona. Está diciendo cómo fuimos salvados. Primero dice, no fue por ninguna obra nuestra, ¿verdad? La salvación que Dios obra en la persona y que el Espíritu Santo actúa para convencer, como decía Juan, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y juicio. Y dice, primero, la salvación no es por ninguna obra nuestra. Dos, es por la misericordia del Señor. Así leímos acá, ¿verdad? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y tercero, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué decía Pablo acá? Que el Espíritu Santo nos hizo nuevos, nos hizo nuevas criaturas, así como Pablo también dice allá en Corintios, ¿verdad? Nueva criatura somos, he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, que somos una nueva criatura. ¿Cómo? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hizo nuevas personas, nuevas criaturas. Aplicó la salvación llevada a cabo por el Señor Jesucristo en la cruz. Eso aplicó a nuestras vidas. Una vez más, vemos acá que es el Espíritu Santo el que aplica la salvación. El nuevo nacimiento o la regeneración espiritual es el Espíritu Santo de Dios. Conclusiones. 1. Según la Biblia, todos los seres humanos en su condición natural están espiritualmente ciegos. 2. El maravilloso Espíritu Santo da luz, ilumina a los ciegos espirituales. 3. Según la Biblia, todos los seres humanos en su condición natural están espiritualmente muertos. Y 4. El maravilloso Espíritu Santo da vida, regenera a los muertos espirituales. Esas son las 4 verdades que resumidamente estudiamos el domingo pasado y este domingo, hoy. ¿Y qué con esto, hermanos? ¿Qué podemos quitar para nuestra vida hoy día, verdad? Si uno es una persona ya salva, ¿verdad? Que ya recibió, que pidió perdón al Señor Jesucristo por sus pecados y recibió esa salvación, es porque el Espíritu Santo abrió nuestros ojos, nos dio el entendimiento de la buena noticia del Evangelio, de la salvación, y nos vivificó, es decir, nos dio esa vida, esa nueva regeneración. En otras palabras, nos resucitó de la muerte espiritual, nos quitó también de la ceguera espiritual. Si la persona todavía no
experimentó, el Espíritu Santo aún no aplicó en su vida esa salvación, la buena noticia es que Dios ya obró esa salvación a través de su Hijo en la cruz del Calvario, de que la salvación está disponible, ¿verdad? Pero uno no se puede salvar a sí mismo, ¿verdad? Y es por la misericordia de Dios. Necesita que el Espíritu Santo de Dios toque su corazón, ¿verdad? Le abra los ojos de esa ceguera espiritual y le resucite de la muerte espiritual. Y si somos creyentes, ¿verdad? Y queremos que otras personas experimenten, conozcan y apliquen esa salvación a su vida, hermanos, hablemos de Jesús. Enseñemos la palabra de Dios. Llevemos las buenas noticias de salvación a todas las personas. Y pidámosle que el Señor envíe su Espíritu Santo para abrirle los ojos espirituales y para darle vida, esa vida eterna que solamente se tiene al recibir a Jesús como Salvador personal. Entonces, hermanos, ese es el desafío de seguir hablando, comunicando el mensaje de la salvación de Dios, pero pidiendo que el Espíritu Santo sea el que obre, el que convenza a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Y termino contándole una historia, algo que ocurrió hace muchos años, o sea, como 35 años más o menos. En el año 84 empezó una obra de extensión del Evangelio en el departamento de Cazapá, en la ciudad de San Juan de Pomuceno. Y fueron muchos hermanos a trabajar por 2, 3 meses haciendo predicación del Evangelio cada fin de semana. Algunos quedaron allí a trabajar en la semana. Y finalmente, después de mucho, el único que quedó allí como obrero por mucho tiempo fue el hermano Félix Dietrich. Y él venía cada tanto a Asunción, cada 2 o 3 meses venía a Asunción a compartir con nosotros la noticia de la obra, como iba ahí. Y un día nos me comentó, dice, fíjense, o sea que venían en el colectivo y eran como 8 horas de viaje más o menos de San Juan hasta Asunción. Ahora es más rápido ya, todo faltado, pero antes llevaba como 8 horas o más. Dice, le compartí un mensaje de la palabra de Dios a la persona que estaba a mi lado. Le entregué un folleto, le habló del Evangelio, le habló del amor de Dios, del perdón, de la necesidad de arrepentimiento, de recibir a Jesús como Salvador personal, etcétera, etcétera. Le presentó todo el plan de salvación. Y me dijo, finalmente la persona no tomó decisión por Cristo en ese momento, dice. Escuchó todo, fue muy amablemente todo, pero no quiso hacer la oración de salvación, ¿no? Y me dijo, pero yo cumplí mi parte, dice, porque la Biblia nos dice, id y predicad el Evangelio, dice. No, dice, id y convertid, ¿verdad? Es decir, nuestra responsabilidad como creyentes es de predicar el Evangelio de Cristo. La salvación, de convertir a la persona, es tarea y responsabilidad del Espíritu Santo. Es el único que puede obrar ese convencimiento, ¿verdad? Convencer, o como dice, como dijo muy bien el Señor Jesucristo, el Consolador, el Espíritu de verdad, es el que os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es el que va a convencer al mundo, a las personas del mundo, de pecado, de justicia y de juicio. Hagamos nosotros nuestra parte y dejemos que Dios haga su parte a través de su Espíritu Santo. Vamos a terminar en oración. Amado Padre Celestial, Señor que está en los cielos, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, en que a través de este medio tecnológico, de esta plataforma de Zoom, pudimos estar conectados en comunión los hermanos y también pudimos abrir tu palabra, la Biblia, y estudiar, Señor, parte de la obra redentora de Cristo Jesús en el Calvario y también la obra del Espíritu Santo para la salvación de las personas. Él es el que nos da la luz, el que ilumina nuestro entendimiento, nuestro corazón, para entender de tu amor, de tu misericordia, de tu obra en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo también es el que nos regenera, el que nos da esa vida espiritual, el que nos saca de la muerte espiritual, Señor. Y todos esos
obra tuya, Señor, como leímos en tu palabra. Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gracias, Padre Celestial, por darnos esa vida eterna, esa vida espiritual. Gracias por quitarnos esta ceguera espiritual y que vamos a seguir proclamando tu palabra, el Evangelio de Jesucristo, para que más personas tengan la oportunidad de escuchar y que tu Espíritu Santo obre en ellos para que pasen de muerte a vida, que el Espíritu Santo ilumine su entendimiento, su corazón, y puedan recibir a Jesús y pasen de muerte a vida. Te entregamos, Señor, todo esto en tus manos. Pedimos tu bendición, tu protección en el resto de este día y en la semana que se inicia, que sea de bendición para cada uno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.